vamos a concluir la segunda parte del capítulo 2, reclutamiento y selección de empleados. Esta es la segunda parte. Entonces vamos a ver que hay algunas consideraciones de organización y decisiones de personal. Una, por supuesto, es la estrategia. La otra es la cultura de la organización o la cultura organizacional. Vamos a deliberar más sobre esto cuando hablemos de lo que es la diversidad. La cultura se transmite a través de declaraciones formales, de filosofía y criterios de promoción, de lo que se habla a lo que se presta servicio, etc. Las implicaciones de esto son cómo se siente, cuál es el ambiente de la organización, las implicaciones, ¿verdad? Es una consideración muy importante para los futuros empleados. Así que la cultura es lo que hace a la gente en el día a día, cómo se sienten unos con otros, cuál es su nivel de lealtad, cuál es su compromiso, etc. Y puede, si la gente se sienta cómoda con la cultura, ser coherente. Y si es coherente, pues va a ser consistente con los valores, creencias y actitudes de los empleados. Lo que les gusta hacer es lo que es la organización. Quieren que hagas en términos de cómo vas a tratar a tus compañeros, a la gente, cómo manejar situaciones y básicamente eso es muy importante, cómo se manejarán los conflictos. Esto es bien importante y cuidar los intereses. Entonces es probable que sean productivos, es probable que no se cansen tan pronto y es probable que estén mucho más satisfechos con los empleados, ¿verdad? Y que se queden en la organización por más tiempo, porque un empleado contento no se va a querer ir, ¿verdad? Tan rápido, mientras un empleado que no esté contento, satisfecho, va a buscar la manera de cómo irse y va a empezar a buscar opciones afuera de la organización, ¿verdad? Entonces tenemos acá otra consideración lógica de la selección del personal. ¿Realmente necesitamos más gente? Entonces la lógica detrás de la selección de personal es por qué estamos contratando más gente, por qué estamos seleccionando a más personal. Esos parámetros necesitan ser claramente explicados, la fiabilidad y la validez de la medición, mientras se predice el nivel relativo del rendimiento laboral. Podemos pensar, necesitamos una persona para hacer XY tarea, necesitamos una persona para rendir hasta un cierto nivel, pero ¿es realmente posible para ese empleado hacer esto? Puede ser que sí o puede ser que no. Por lo tanto, tenemos que ser realistas. ¿Y cuántas veces nuestros requerimientos pueden ser repetidos o qué tan válidos son? ¿Qué tan válidos son para esa situación? Es lo que tenemos que pensar cuando empleamos a la gente, cuando colocamos agentes en diferentes categorías. Entonces tenemos acá los métodos de selección. ¿Cómo seleccionamos a las personas? Lo hacemos a través de solicitudes o formularios de solicitudes de empleo. Ahora, algunas palabras de cuidado aquí pueden ser los formularios que tengamos. No deben contener preguntas que pueden llevar a un impacto adverso en el empleo de los miembros del grupo, que están protegidos lógicamente por la ley. Tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos mientras seguimos las reglas. No podemos hacer preguntas que no se puedan demostrar que estén relacionadas con el trabajo o que no se refieren a una cualificación profesional de buena fe. No podemos hacer preguntas, por ejemplo, preguntas que pueden ser sentidas como una invasión a la privacidad. ¿Por qué necesitamos saber el estado civil de un empleado si no le vamos a dar beneficios de salud para su familia? ¿Qué diferencia hay? Si no se ofrecen beneficios de salud para el cónyuge, ¿verdad? Entonces, no tiene sentido preguntar por el estado civil de una persona. O
no tiene sentido hacer esas preguntas sobre los registros de salud del empleado, por ejemplo. Estos son asuntos privados. Podríamos decir que es algo normal que nos hagan esas preguntas, ¿verdad? Y en este caso, jóvenes, las mujeres tenemos bastantes desventajas en cuanto a las entrevistas de trabajo. Y les voy a contar una experiencia personal que tuve en un banco. Ok, entonces, si no planeamos darles un permiso especial, por ejemplo, vaya, si fuera el tema de religión, hay ciertas religiones que no pueden trabajar los sábados. Entonces, ahí habría que ver qué tan válido sería o no preguntarle su religión, porque igual cuando alguien va a hacer una solicitud de empleo, le dicen su horario de trabajo, a menos, claro, que esto vaya a ser una dificultad en lo que es su desempeño laboral, ¿verdad? Entonces veamos que no debería ser tan importante hacer preguntas de esta índole, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos acá, vamos a ver, tenemos acá las directrices, ¿verdad? Sí, vamos con, ok, creo que nos saltamos acá. Ok, entonces tenemos acá las recomendaciones y comprobación de referencia. Antes que me olvide, por ejemplo, las que estamos de las preguntas, que me perdí un momento. En un trabajo, ahí me preguntaron, número 1, la edad que tenía. Entonces, mira, ¿por qué me preguntaron la edad? Me dijeron, no, porque no puede ser que sea tan joven y tenga maestría. Y de ahí me preguntaron cuántos hijos tenía. Entonces yo tuve que decirles que en aquel momento tenía una niña de 4 años y tenía gemelos de 2 años. Y me preguntaron, ¿y tiene quién le cuida a los niños? Como mujer, yo ya sabía que me iban a hacer la pregunta y ya estaba preparada para decirle, no, eso no es ningún problema. Yo tengo que, mi mamá me los cuida. Y claro, lógicamente mi mamá no va a cuidar niños, pero tenía gente que podía cuidármelo. Pero yo sentí como una invasión en la privacidad y me preguntaron si tenía planeado tener más hijos. Entonces son preguntas que no deberían de ser hechas. Igual yo tenía planeado ya no tener más, pero se siente feo en una entrevista de trabajo que le pregunten la edad, si está casada, cuántos hijos tiene, la edad de los hijos y quién se los va a cuidar. Claro, estamos hablando de hace 20 y pico de años. Si hace 24 años, 25 años, las cosas han cambiado. Entonces ya se espera que en ese tiempo ya esto ya haya sido superado. Ok, entonces estamos hablando de aquí de las recomendaciones y verificación de referencias o comprobación de referencias. Proporcionar información sobre el historial de educación y empleo, el carácter de la competencia interpersonal, si se sienten cómodos para trabajar, capacidad para realizar el trabajo, de nuevo si harán bien o no el trabajo, la voluntad del empleador o la empresa, pasado o actual, de volver a contratar al solicitante. Las recomendaciones del empleador darán una buena idea si el empleador actual realmente lo quiere o no lo quiere, entonces, y si están dispuestos a dejarlos ir. Entonces, esto es importante, aunque claro, hay una empresa que con tal que vaya le dan la carta de recomendación. Si han sido despedidos, entonces de nuevo, eso no debe ser usado como un criterio para no contratarlos, porque de repente y alguien haya decidido salir de la empresa por una razón de ética o porque se opuso a hacer algo que fuera en contra de sus valores. Entonces esa persona posiblemente pudo haber sido despedido, pero no es un determinante, ¿verdad? Habría que investigar. Entonces, claro, habría que informarse sobre esto, ¿verdad? Entonces, a ver qué fue lo que pasó y si realmente es significativo. Claro, hay solamente que el que lo esté encontrando sea el evaluador. Solo si la persona escribe la recomendación, sabe de la persona que van a contratar. Por lo tanto, solo tuvieron una interacción directa. Esto será importante.
y solo si esta persona tiene una reputación por ser completamente honesta. Honesto, la honestidad significa ser claro, ser franco. Si la persona puede expresar la información de una manera significativa, también tenemos que averiguar si la información proporcionada el evaluador va a ser útil para nosotros. Eso es importante, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar a tomar una decisión respecto a la contratación. Luego tenemos acá lo que son, como decía, por lo tanto, hay algunas pautas para escribir estas cartas de recomendación. Deberíamos de tratar de averiguarlas, cuáles son los requisitos del trabajo, y deberíamos escribir las cartas de recomendación de manera tal que le ayuden al empleador o a la empresa a entender si el empleado es el indicado, ¿verdad? Si será un buen candidato para la organización o no. Y también debemos indicar cuánto tiempo hace que conocemos al solicitante y lo que nos califica para decir algo acerca de la capacidad del solicitante para hacer un trabajo correcto. Solo debemos buscar información relacionada con el trabajo a través de estas cartas de referencia. Deberíamos obtener el permiso escrito del candidato para comprobar las referencias antes de hacerlo. O sea que nosotros tenemos que decir, ¿podemos nosotros verificar su carta de recomendación? Eso es lo ideal. De hecho, por eso es que se coloca en el currículum. Al momento de colocarlas en el currículum ya damos por hecho de que están autorizando, de que nosotros verifiquemos esta carta, ¿verdad? Y debemos mantenernos alejadas de ciertas áreas subjetivas, como ser la personalidad del candidato, por la simple razón de que esta persona puede ser que sea nerviosa o puede ser que tenga algo positivo para la empresa. Pero si es algo negativo por la empresa, entonces eso podría influir en nuestra decisión de contratación y eso la verdad que sería algo injusto para el candidato. Por eso debemos evaluar la credibilidad, la fuente, el material de referencia o el evaluador, siempre que sea posible. Deberíamos usar los registros públicos en lugar de preguntar a personas específicas. Esto es importante y deberíamos seguir la ley en todo momento. Reclutamiento, contratación, despido. Debemos ser muy claros, en que la ley sea aplicada, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado con los criterios subjetivos. Luego tenemos las pruebas o inventarios que puede hacer. Son métodos de detección y selección. Tenemos pruebas inventarios, que son las pruebas físicas. Tenemos las pruebas de drogas y tenemos varios procedimientos de pruebas. Debemos informar a todos los candidatos por escrito las políticas de la empresa en relación con las normas de aptitud física y el uso de drogas. Esto es importante para ver, porque miren, claro, yo estoy hablando de hace mucho tiempo, pero antes, para entrar, el primer trabajo que yo tuve que hacer, el médico de la empresa me tuvo que hacer una revisión, ¿verdad? Y me mandaron a hacer el examen del SIDA, ¿verdad? Porque antes este era un requerimiento, claro, a pesar de que no debería ser, también le piden pruebas de embarazo. ¿Para qué quieres saber si va a estar embarazado o no? Al menos deberían de preguntarlo, porque hay muchas empresas que no contratan a mujeres embarazadas por lo que es el pre y el post, ¿verdad? Entonces, personalmente, como mujer, creo que es una invasión a mi privacidad, ¿verdad? No tengo nada que esconder. Entonces, ¿para qué me piden estas cosas, ¿verdad? Pienso que no debería ser, pero lo hacen. Siempre, jóvenes, depende el nivel que va a tener usted en la empresa. Estas pruebas solo se convierten básicamente en parte de su registro, ¿verdad? Deberían preguntarme si quiere que me hagan eso, otra prueba, porque ahí hay ciertas implicaciones, ¿verdad? Entonces, imagínense a alguien soltero que le piden una prueba de embarazo. Para muchas puede ser algo vergonzoso, ¿verdad? Así que creo que mucha gente o muchas mujeres se sentirían incómodas al respecto, hasta con las preguntas. Porque me acuerdo que a mí cuando me preguntaron, ¿planea tener más hijos? O sea, tenía gemelos de 2 años. Yo creo que nadie está pensando en tener más hijos en ese momento. De hecho, nunca lo pensé.
¿verdad? Por lo tanto, debemos incluir la política y la posibilidad de ciertas pruebas en todos los contratos de empleo. Deberíamos presentar un programa de contexto médico y de seguridad, ¿verdad? Deberíamos comprobar ciertos requisitos, ¿verdad? Y la confidencialidad de los resultados debería mantenerse. Esto de las pruebas humanas también en la selección y también al momento de estar en la empresa son requerimientos para algunas, ¿verdad? Vaya, me acuerdo cuando estaba en TACA, de repente llegaban a hacer exámenes, pruebas de drogas por la responsabilidad. Acuérdense que cuando yo era administradora de pilotos y era seguridad, seguridad, que es un tema heavy. Ok, varias técnicas de selección pueden ser controvertidas, ¿verdad? Como por ejemplo lo que yo les contaba la vez pasada, el análisis de la escritura. Los exámenes también, porque a veces dicen que ciertas formas de hacer la letra dan mucha significancia. Tenemos el examen de polígrafo, que son las pruebas de detector de mentira, pruebas de integridad. Claro, ese tipo de pruebas no son legales, o las hacen, para estas pruebas le piden a uno el consentimiento, ¿verdad? Eso depende del grado el grado, como decía, el nivel en el que ustedes van a estar, ¿verdad? Porque quieren estar 100% seguras de su lealtad a la empresa. Ok, hay preguntas abiertas y basadas en la personalidad. Hay pruebas de habilidad mental. Hay pruebas que también pueden ser de validez, así como el modelo del contenido net, ¿verdad? Pero eso usted puede verlo en día. No vamos a meternos mucho en cuanto a esto porque esto es más parte de la psicología, pero las vamos a mencionar. Por lo tanto, hay tipos, pruebas técnicas, hay medidas de personalidad, hay medidas proyectivas, hay medidas de capacidad de liderazgo, hay datos de historia personal, hay entrevistas de empleo y hay evaluación por pares. Aquí vemos algunas medidas generales y el neuriticismo. O sea, que hay gente que el humor le puede cambiar, o de repente están contentas hoy y mañana están enojadas. También hay que investigar la historia sobre falsificación. Esto es bien importante, ¿verdad? Lo tenemos acá, y también tenemos pruebas de muestras de trabajo. Tenemos centros de evaluación que se especializan en probar a los empleados. Varios tipos de pruebas en curso tienen sus propias ventajas y desventajas, ¿verdad? Aquí tenemos todas las que pueden haber, centros de evaluación, ¿verdad? Que evalúa el potencial de un candidato basándose en múltiples técnicas. Entonces, vaya, estas pruebas pueden ser larguísimas. De hecho, para poner la experiencia, una vez que, de hecho en TACA pasó algo curioso, me contrataron y después me hicieron las pruebas. Viendo que salía algo raro ahí, me iban el primer prueba, me iban a despedir, pero no es porque lo hicieron así, como que TACA no estaba muy bien organizada, porque hasta después de la capacitación me hicieron las pruebas y fueron unas pruebas de casi un día. No miento, no, las pruebas me las hicieron el jueves, el viernes me contaron, el jueves me hicieron las pruebas, me equivoqué. Después me hicieron las pruebas y fue todo un día, fue una locura, todo el día yo estaba quedando queriendo hacer nada. Y después fui a hacer unas pruebas, me acuerdo yo, a Ficosa. Miren, fueron unas pruebas tan largas y qué terrible, fue una cosa horrible. Y lo peor caso es que ahí, eso pienso yo que fue un desgaste de la empresa, porque en primer lugar ni estaba aplicando un trabajo, ni sé por qué fui. Yo creo que fue siempre por querer experimentar y probar y ver cómo funciona esto, pero en realidad no debería de haber ido, pero fue todo un día en Ficosa. Y al final, en nada, pues, pienso yo que si pensaban entrevistarme, porque tenían el perfil y todo, entonces habría que ver, pero siempre esto es una experiencia, ¿verdad? Ahora, la última parte de la presentación del día en cuanto a la entrevista de trabajo, está la entrevista de trabajo, que implica el intercambio de comunicación interpersonal entre un empleador potencial y un solicitante del trabajo. Aquí es donde vemos que es importante que sepamos para qué la vamos a hacer. Y es importante saber qué es lo que busca el empleador. Así que el proceso depende del número de personas que entrevisten. Tenemos una entrevista uno tras de otro.
tenemos que tener, o tenemos tal vez una entrevista en panel. Uno a uno es donde una persona entrevista a una persona. Y la entrevista de panel es donde un número de personas entrevistan a una persona. Es un grupo que van. Por ejemplo, en TACA, como yo fui ascendiendo, cuando me tocó aplicar el puesto de administradora de pilotos, fueron varias personas, fueron 4 personas las que me entrevistaron. Entonces ahí ese era un panel. Entonces aquí vemos, dependiendo de los rasgos que prueban, tenemos entrevistas tradicionales, donde se dan preguntas y respuestas simples. Me acuerdo que me preguntaron a mí, una pregunta curiosa, me preguntaron, ¿qué pasa si un gusano se cae a un hoyo que está y cada vez que sube 3 metros, retrocede 2? ¿Cuántos metros hace al final el gusano en un agujero de 5 metros? ¿Se imaginan esa pregunta? Entonces, ya empiezo ya a sumar, porque 2, 3, retrocede 1. De repente salen preguntas y lo primero que fue el señor más serio. El señor más serio que me estaba preguntando, creo que era de Perú. Y me sale con esa pregunta y yo lo quedo viendo así como, es cierto lo que me está preguntando. Y hasta me acuerdo que le dije yo, ¿en serio? Sí, me dice. Y yo, entonces vean, a veces pueden haber cosas que ni se las imaginan. Entonces son preguntas abiertas y se esperan respuestas abiertas. Tenemos las entrevistas conductuales que requieren, entonces aquí a eso vamos, que es conductual donde se refiere a la expresión de habilidades para el trabajo. No sé qué tenía que ver eso con administración de pilotos, un gusano, cuántas retrocede, pero tal vez él tenía unos parámetros que lógicamente no los voy a saber nunca. Los objetivos de una entrevista de trabajo son reunir información pertinente sobre un tema específico para su posterior evaluación y utilizarla con el fin de evaluar una coincidencia. Si el empleado encaja con los objetivos de la empresa o no. Si la personalidad, actitud, disposición, etcétera, de la persona encaja o no en la empresa. Determinar la motivación, la capacidad de comunicación y la fiabilidad del solicitante. Hablamos con la persona y muchas veces somos capaces de averiguar si esta persona será bienvenida, podrá ajustarse a la empresa o no. Y podemos aclarar muchas cosas que se especifican en la hoja de vida. También podemos probar la orientación del solicitante, los requisitos del trabajo, los antecedentes de la organización. Muchas cosas no pueden ser mencionadas en un papel, así que la entrevista nos ayuda a atar cabos que podrían estar sueltos. Ok, entonces, ¿qué se debe preguntar en una entrevista? ¿Qué debería o no contener una pregunta? Algunas preguntas pueden ser abiertas, que podrían establecer el tono de la entrevista y construir una relación. Algunas preguntas de situación y algunas preguntas de requerimientos de los trabajadores. Aquí depende lo que ustedes quieran saber, ¿verdad? Lo que estamos hablando, ¿qué es lo que no debemos preguntar en una entrevista? Aquí está a mí lo que les decía anteriormente. No pregunte a los solicitantes si tienen hijos, si planean tenerlos, qué arreglos de cuidado de niños han hecho. No pregunte la edad, no pregunte si tiene una discapacidad física o mental que puede interferir con el trabajo. No pregunte la altura, el peso del solicitante, ni siquiera en la solicitud de empleo. Esta información no debería de estar, ¿verdad? Entonces, esto está mal, es una invasión, como decía, la privacidad, ¿verdad? Entonces, a menos, claro, que ustedes, si preguntan hijos, a menos que la empresa planee financiar la educación de sus hijos o darles beneficios de salud. Entonces, si no es así, por favor, no pregunten. Bueno, en TACA nunca me preguntaron eso, pero sí le preguntaban a los niños las edades porque ellos tenían unos planes del Día del Niño, en Navidad, hacían muchas cosas muy bonitas, ¿verdad? No pregunte la edad del solicitante, podría ser percibida como por algunas personas como que pueden percibirse como un prejuicio cuando son mayores. En mi caso en aquel tiempo fue que no creían que tenía maestría a los 22 años, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, toda esta información en el formulario de solicitud no la podemos usar. Entonces, claro, podemos usarla si es necesario, pero también es ilógico pedir lo que decía la altura. Esto es muy personal, a menos que esté relacionado con el desempeño del trabajo.
que tiene que subir o bajar cajas o algo, ¿verdad? Entonces, a medios también depende, ¿verdad? Porque ahí, vaya, por ejemplo, la Fuerza Aérea le piden una altura mínima, pero eso es para estudiar, ¿verdad? No para un trabajo, pero ahí sí, porque no sé por qué piden altura en la Fuerza Aérea. No le pregunten a una candidata su apellido de soltera, ¿verdad? Porque como saben que es el apellido de casada y nunca no pregunta a su candidato sobre estado civil o si planea casarse, si se va a embarazar o no, ¿verdad? Lo que quiero decir es que estas preguntas están fuera de los límites. Por favor, no hagan estas preguntas. ¿Verdad? Ya sabe, esas preguntas cuando planea casarse, preguntar sobre los cónyuges y todo eso podría ser siempre aceptable, siempre y cuando va de acuerdo a lo que ustedes van a ofrecer, ¿verdad? Volvemos con más, volvemos más, o debemos tratar más información de los empleados en la parte laboral, ¿verdad? Entonces, aquí podemos observar una parte con unos tips de las preguntas. Entonces, claro, en las siguientes clases nos vamos a centrar más que todo en las evaluaciones. Entonces, jóvenes, por favor, hagamos las asignaciones, yo las voy a estar revisando. Estas asignaciones tienen que estar hechas para, ideal, la otra semana para que empecemos nosotros a resolverlas en clase por Zoom. Entonces, por favor no falten a la clase Zoom, lean los capítulos en este fin de semana y éxito, ¿verdad? Entonces, nos vemos.